invitado. Así que él es el pastor Gerson. Vamos a hacer una oración nada más para comenzar y comenzamos. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre del cielo, agradecemos esta oportunidad que nos da de reunirnos para escuchar su palabra. Dios del cielo, denos de su Espíritu, que su Espíritu dirija esta reunión hoy, mañana y pasado mañana, Señor. Que Él sea tocando nuestros corazones, guiándonos más cerca de la cruz, ayudándonos, Señor, a dejar todo aquello que nos impide ir a usted, Señor, atrás, y usted pueda, Dios del cielo, ayudarnos a poder tener un carácter como el suyo. Transforme nuestras vidas, guíenos, use al pastor Gerson, Señor, use a su esposa. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de tenerlos aquí y que todos seamos bendecidos con la presencia de su Espíritu y de ellos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Gracias. Feliz sábado, mis hermanos. Dios los bendiga. Es interesante la presentación que hace el pastor Ismael. Son pocas las personas que conocen a uno tan de cerca, y cuando te presentan, pues no sabes qué tantas cosas puede decir en lo secreto, ¿no? Pero estoy muy contento de estar con ustedes en esta tarde ya de sábado, reunidos como familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estos días que vamos a estar, seguramente se nos van a hacer pocos, para mí son pocos, pero sé que el Señor va a obrar poderosamente en todo corazón, que le abra la puerta y diga: Señor, quiero escuchar tu voz, y entonces el Señor hablará a los oídos de todos los que se los presten. Amén. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Amén. Él es bueno, y en su magnificencia el Señor nos da esta comunidad de santos que está reunidos en esta iglesia para honra y gloria del Señor. Vamos a estudiar la palabra ahora, y quiero invitarlos a que tomen sus Biblias, por favor, e inclinen su rostro para orar brevemente. Padre, te damos gracias porque en tu amor, tu misericordia, nos has traído a este lugar, nos has movido de nuestros trabajos, de nuestra casa, y nos has traído para buscar tu presencia. Que en esta noche, Señor, tu palabra sea audible en los oídos de tus hijos, y que sea como un fuego que quebrante el corazón y que refine la vida de cada uno de nosotros. Señor, te lo pido, que tu Santo Espíritu pon, Señor, sobre mí tu palabra, y ayúdame a conducir a tu grey, porque, Señor, lo necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un momento crucial de la vida de cada uno de nosotros, puesto que Dios está a la puerta. Amén. Sabemos que cuando nosotros entramos al Evangelio, entramos con la promesa bendita de su pronto regreso. ¿Cuántos creen eso conmigo? Amén. Y cuando nosotros entramos a esta iglesia puntualmente, entendemos que esperamos el retorno de Cristo, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Amén. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas que habrán pasado ya. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Y entonces, hermanos queridos, estamos en un mundo a las puertas de la venida del Señor, y tenemos que comprender y entender que ese Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, pero también cercano. Amén. Y cuando miramos el mundo, yo me pongo a analizar la estructura del mundo de hoy en día. Miramos la política, los asuntos religiosos, los asuntos sociales, y vemos que el mundo está siendo sacudido de alguna manera. A lo largo de la historia hemos visto que las enfermedades se han multiplicado, han avanzado. Y bueno, no hace muchos años atrás tuvimos una gran pandemia que tocó muchos corazones y muchas vidas. Y tristemente también llegó al pueblo de Dios. Cuando todo esto estaba en China, cuando todo esto estaba todavía en Europa, no pasaba nada. Yo recuerdo muy bien cuando empecé a escuchar de la enfermedad del COVID. Yo estaba casualmente en Colombia conociendo a mi esposa. Pasamos todo enero y todo estaba bien, porque todo estaba lejos, porque todavía no había un roce con la enfermedad. Pero cuando yo llego en febrero a mi casa, a México, me doy cuenta que esto estaba evolucionando, pero no pasaba nada.
¿cierto? Todo estaba lejano, todo era por televisión, por la radio, por la prensa, y allí estaba. Pero llegó marzo y llegó abril y veíamos que la realidad, se cerraban los aeropuertos, se cerraran las escuelas, había que hacer homeschool cuando tú no lo hacías, y empezó a cambiar el mundo en un momento. Pero todavía no era tan importante. Pero si usted no me deja mentir, porque sé que no lo hará, las enfermedades no tienen sentido a menos que la enfermedad toque tu vida. Cuando tus hijos, cuando tu familia, cuando tú mismo estás en medio de este convulsionado mundo de las enfermedades, es cuando todo parece real. Cuando tú no tienes diabetes, la diabetes te pasa por un lado y seguimos tomando Coca-Cola y seguimos comiendo cheesecake. Pero cuando en tu vida hay una enfermedad, parece que la Coca-Cola empieza a salirle unos cuernitos, parece que el cheesecake ya no sabe tan bien. Parece que el cáncer y todo esto que parecía en la televisión, en los programas de medicina estaban ahí, pero cuando tu papá, cuando tu abuelo, cuando tú mismo, después de un estado médico, recibes esto, parece que el mundo cambia. ¿Cierto o no? Esto es una realidad, queridos hermanos. No me gustaría decirlo. Es algo interesante entender este concepto y es algo importante concebirlo, porque hay muchas personas que hasta esta fecha del 2025 no lo hacen. El pueblo de Dios va a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. El pueblo de Dios está pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Aun cuando usted acepta a Cristo, quien es la vida, quien es la salud, quien es la bendición, tristemente estamos pasando por las enfermedades. Estamos pasando por las clínicas, por los hospitales, por las cirugías. Hoy mientras oraba la hermana, yo creo que todo el Señor lo estuvo acomodando, habló acerca de las enfermedades, oramos por los enfermos, porque esto es la realidad del mundo hoy. Y durante esta noche, el tema que titulamos en tiempos de enfermedad, Jesús es la esperanza, creo que es algo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos recordar quién es Jesús. Necesitamos recordar sus promesas. Necesitamos recordar su poder, su mano sanadora. Amén. Y yo quiero que usted salga esta noche de esta iglesia creyendo un poco más en el dador de la vida, el que tiene el bálsamo de Galaad. Y es importante que usted sepa esto, porque allá afuera en el mundo nuestros amigos que no son tan cristianos como nosotros dicen: pero si tú eres cristiana, ¿por qué te estás enfermando? Pero si ella era buena, ¿por qué se enferma? Porque si Dios es tan bueno, permite que este niño tenga este problema, este síndrome. Porque si Dios es tan bueno, permitió que tal persona falleciera. Porque si Dios es tan bueno, porque esta pregunta es recurrente. Y entonces nosotros tenemos que entender algo, queridos hermanos. Todavía esto no es el cielo. Amén. Yo quiero que usted, si es posible, apunte esta frase. Todo esto está pasando porque todavía esto no es el cielo. Pero Dios en su magnificencia dice: yo vengo pronto. Solo 3 tristes amenes, escuche. En medio de la crisis del dolor, el Señor nos recuerda, querida iglesia: yo vengo pronto. Y cuando Él venga, hará lo que prometió. Porque no Él es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él hará. Pero mientras estamos en este vaivén, en este barco que se está hundiendo al parecer, yo quiero que tú seas ese agente divino que lleve esperanza al corazón de los dolientes. Amén. Que tú le digas al Señor: yo quiero ser médico divino, yo quiero ser enfermera divina. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que el domingo, Pastor Ismael, podamos desatar nuestra boca y decir: amén, gloria a Dios. Que se cumpla esa palabra. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque estamos entrando en un momento en la historia que es importantísimo, donde este evangelio será predicado no por las televisiones solamente, ni por el YouTube, sino este evangelio será predicado por testimonio. Y el testimonio usted lo dará. Amén. Van a recurrir a usted. Sí, porque hoy en día lo que pasa es que: pastor, yo quiero que usted venga y que ore a mi casa. Yo quiero que ore por tal persona. Pastor, venga, pastor Tomás, pastor Ismael. Y empezamos a buscar a los pastores, al pastor. Pero son insuficientes.
Y el Señor me dice que ustedes son real o no lo son. O solo son del Real Madrid. No, yo sí le voy al Madrid. Tenía que decirlo, pero me salió espontáneo. Salió en el mensaje. El Señor nos está llamando. El Señor nos está diciendo: tú eres de real sacerdocio. Tú eres esa nación santa y te pido que tú lleves mi luz. Que tú seas mis ojos. Que tú seas mis manos. Que tú seas mis pies. Ese es el mensaje que me gustaría que usted recuerde y que al salir de aquí podamos confiar que levantando las manos habrá poder y sanación en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios, mis hermanos, cuenta una historia de lo más interesante en el libro de Lucas. Siendo Lucas médico, toma estos pasajes, las historias que escuchó, que almacenaron algunos, que vivieron algunos, y se la cuentan a Lucas. Y cuando cuentan la historia al médico, el médico se centra en esta historia, para mí una de las historias más lindas, porque número uno, la cantaba mi mamá. Pero no voy a hablar de mi madre, pero quiero llevarlos a Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8, versículos 40 en adelante, dice la palabra: y aconteció que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos, ¿lo qué? Lo esperaban, todos lo esperaban. Y he aquí, un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino postrándose a los pies de Jesús y le rogaba: entra por favor a mi casa, porque tenía una hija única como de 12 años, y ella estaba muriendo y yendo. La multitud le apretaba a Jesús. Versículo 43, por favor. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Présteme atención, por favor. Esta historia es muy interesante, porque si usted analiza el texto, estamos hablando de dos personas totalmente, diametralmente opuestas, un hombre y una mujer, desde el hecho. Dos personas totalmente diferentes. Los dos tenían una vida social, económica medianamente bien. Jairo, príncipe, y la otra porque dice que tenía dinero. ¿Sí? Se me hace que vivía en Denver, Colorado. Tenía algo de recurso. Dice la palabra que la hija de Jairo, que estaba muriendo, tenía ¿cuántos años con esta? ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer con la enfermedad? Hermano querido, el día, yo me imagino, esto es pura suposición del pastor Gerson, el mismo día en la clínica de Israel, ¿sí? En la gran clínica de Israel, estaba naciendo una niña y era la hija de Jairo, ¿sí? El príncipe estaba con su esposa esperando a su única hija, la primera, recibirla. Mientras que en la otra puerta, en la de los casos especiales, en la medicina especial, había una mujer que estaba recibiendo un sobre de parte del médico, y el médico bajó, se quitó las gafas y le dijo: mira, lo que quiero decirte no es fácil para que tú lo dijeras, no es fácil entenderlo, pero lo que tú tienes es una grave enfermedad. Del otro lado de la sala, en neonatos, se encontraba Jairo detrás del cristal. Su emoción se filtraba en el cristal que humedecía y miraba: ¿dónde está mi niña? En la zona de cuneros. ¿Se imaginan la escena? Yo me imagino. Y ahí estaba, sí, esa niña que se llama Miriam. Vamos a poner Miriam. De un lado había felicidad, pero del otro lado había tristeza. 12 años, 12 largos años para una,
12 años larguísimos de sufrimiento, de cuestionamiento, de sobrecarga, de ansiedad, de pensar por qué Dios me permitió esto. Porque en esos tiempos, mis queridos hermanos, todo aquel que se enfermaba le echaba la culpa a Dios. Todo, Dios es supremo y dice, Dios, tú fuiste, tú lo permitiste, tú lo hiciste. Y decía, ¿por qué? ¿Qué hice? Y entonces yo creo que esta mujer hace un análisis introspectivo de su vida y pensaba, ¿qué es lo que hice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que vender? ¿Qué tengo que ofrecer? ¿A quién tengo que darle holocausto para esta enfermedad que tengo? No era un cáncer, no eran unas úlceras, sangraba. Hay un término que los médicos que estuve investigando para decirme, ¿qué es lo que pasa? ¿Era una úlcera? Me dicen, no, porque era un flujo de sangre, no era un cáncer, porque el cáncer no está fluyendo con la sangre, sino tenía un problema tal de flujo de sangre que la iba desgastando, porque la sangre es vida, porque perdía todo lo que tenía y había un problema más, ¿sí? Para ella. Y el problema es que cualquier mujer que tenía aún la menstruación misma era tomada como ¿qué? Como inmunda, como contaminada. Una mujer que el flujo no le paraba, esta mujer era un rechazo de la vida. ¿Sí? Tremendo lo que estaba pasando en su vida. Yo no sé a quién le estoy hablando esta hora, que quizá tenga que ver con esta historia. Pero quizá le estoy hablando a alguien que tiene que ver con este lado de la historia, cuando la niña empieza a caminar, cuando todas las cosas van bien en la vida, cuando parece que Dios nos ha mirado con agrado. Porque Jairo decía, mi hija, mi princesa está bien, y los primeros años, y el gateo, y el chupón, y la primera vez que iba a las resbaladillas, y parecía que todo estaba bien. Y entonces cuando llegó a los 10, 11 años, la niña por primera vez fue parte del templo, entró a esa parte donde las mujeres se les permitía entrar. Pero a los 12 años le detectaron una enfermedad que no sabían qué pasaba, iba a morir. Y los sueños, hermanos queridos, del ser humano, que somos nosotros, así tan frágiles, las cosas se van en un momento. Yo me imagino que Jairo, como buen mexicano, ya estaba pensando en la fiesta de 15 años. ¿Sí? Pensaba contratar a los Tigres del Norte para la fiesta, matar una vaca, qué sé yo. Pero no iba a llegar porque estaba muriendo. Hoy quiero que tú sepas algo. En las aflicciones de la vida, cuando la vida es buena y cuando la vida es mala, Dios está en medio de la historia de nuestra vida. Y cuando las noches se oscurecen más de lo habitual, Dios está en medio de nuestra vida. Y me llama mucho la atención lo que este hombre hace. No le importa el estrato social, no le importa lo que aprendió, dónde estudió, si fue Day Master, si fue PhD, si había estado en Harvard. Cuando hay necesidad, tú necesitas ir al sanador. Y este hombre, Jairo, el principal, uno de los principales de ahí de la cámara de la sinagoga, príncipe, hace lo que todo ser humano hace cuando hay una enfermedad: buscar al médico divino. Amén. Y hoy yo quiero recordarte esto, porque quizá tú no estás enfermo esta noche, nadie de la familia está enfermo esta noche, pero hay alguien que sí sabes que está enfermo, y te quiero decir, condúcelo al médico divino. Sea rico, sea pobre, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga recursos, necesita de Cristo. Porque la medicina, la holística o la de patente, la que tú quieras, no puede llenar el vacío del alma del ser humano. El ser humano necesita sanado físicamente y sanado del alma también. Y Jairo hace eso, va en búsqueda. Jesús se desembarcaba, llegaba, todos lo esperaban, y él dice la palabra en otro libro, dice que hincando la rodilla va él y le dice: por favor, Señor, entra a mi casa, ve a mi casa. Hoy en día necesitamos a gente que lleve a Jesús a la casa de esos que padecen. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero llevar a Jesús a la casa de la gente. Amén. Hermanos queridos, porque es la realidad del mundo. Usted puede empezar a creer o pensar que lo que usted necesita es un mejor trabajo, pero no lo necesita usted un mejor trabajo. Usted puede pensar que lo que necesita es una Toyota Hilux mejor que la que tiene. Quiere vender el Civic que tiene. Pero yo te digo algo, lo que tú y yo necesitamos es que Jesús vaya a nuestra casa.
porque lo único que tienes se está muriendo. Jairo hace eso. Jairo va y se postra ante Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se postra y le dice: te pido por favor, le rogo al Señor, entra a mi casa. Entra a mi casa. Es mi única, mi monógenes. No tengo otra y no tendré otra. Se está muriendo. El Señor dijo: vamos. Los de la sinagoga que estaban al lado de Jairo dijeron: el maestro irá contigo. Mientras ellos caminaban, la historia se vuelve a llegar a la encrucijada, ¿cierto? Jairo estaba confiado, Jesús el maestro, el sanador llegaba. Pero dice el versículo 43 que una mujer se interpuso en el camino. ¿Sí? Tenía el flujo de sangre. Dice el versículo 44 que vino por detrás y tocó el borde de Jesús, del manto, y al instante el flujo de sangre cesó. Jairo estaba ahí, se detiene la turba. Jesús se detiene y le dice: ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó. Pedro se quita las gafas y le dice: Señor, hello. Hay una multitud aquí que te está apretando y tú me preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Señor, por favor. Y entonces Jesús le responde: es que virtud ha salido de mí. Estudien los otros pasajes de los otros libros. Virtud ha salido de mí. Hermanos, dejando la historia de Jairo un momento allí, mientras Jairo convulsionaba en su corazón, no quería que el tiempo corriera, algo sucedió en ese momento. La mujer va y hace lo mismo que Jairo, pero un poquito más atrevida, porque era su propia vida. Se agacha entre la multitud, ¿sí? Para tocar el borde del manto de Jesús no puedes estar arriba. No le tocó la manga, le toca el manto. Debajo caían unos hilos bordados del manto de Jesús que se utilizaba en aquel entonces, y la mujer se postra, la mujer está en el piso, la mujer está en rendición. No sé, el que me entienda, diga amén a esta palabra. Porque cuando tú vas al Señor por un milagro, necesitas ir rendido a sus pies. Rendido a sus pies. Esta mujer lo entendió. Nadie la podía tocar porque contaminaba a quien tocara, pero ella se atrevió en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Muchos de nosotros, como dije hace un momento, quizá no estamos enfermos físicamente, pero estamos enfermos del alma. Y no sé cuál sea tu enfermedad, o puedo decir, no sé cuál sea tu pecado, querido hermano que me estás viendo en la red social. No sé cuál sea tu circunstancia familiar, matrimonial, personal, el pecado oculto que tú puedas tener. Si son 10 años o 12 años, para ti hay solución, amén. Y la solución es Cristo Jesús. Y la solución es ir a los pies de Cristo Jesús e intentar tocar su manto por la fe, amén. Gloria sea el Señor. Bendito el que vive para siempre. La mujer creyó a Cristo por misericordias, amén. ¿Por qué te digo esto? Porque ella no fue invitada, no la llevó el sacerdote, no la llevó el diácono, no recibió la fe de Jesús, no recibió profecía, no recibió, creyó. Y el Señor está dispuesto a aceptar a aquel que cree, amén. No era la fe del discípulo, sino la fe que había en ella. Quiero decirte una cosa que para mí me destapó la cabeza cuando lo entendí, y hoy lo creo. Dios ha depositado en ti una porción de fe suficiente para tu milagro. Suficiente para tu milagro. El Señor ha depositado en nosotros una porción de fe, y esta mujer puso su porción de fe, la activó y tocó el manto. La sierva del Señor dice que Jesús se detuvo para que ella no pensara
que esto había sido místico o supersticioso, sino que supiera quién le había dado sanidad. Amén. El Señor detuvo el universo, le metió un freno de mano y les dijo: deténganse. Cuando tú usas tu fe, el mismo cielo se detiene. Jesús está atento a la más minúscula necesidad que tú y tus hijos y tu familia puedan tener. Amén. Cuando llegó la segunda ola del COVID, tuve que salir de casa para llevar la tortilla a la mesa. Mi esposa estaba estudiando, me invitaron a ir a Arizona. Y estando ahí, el último día, me dice el pastor: ¿sabes qué? Me siento mal, pero te voy a llevar al aeropuerto. No le voy a decir a ningún hermano que te lleve, yo te quiero llevar. Sí, amigo, pues vamos. Me llevó al aeropuerto, llegué a la casa, era un jueves, tarde noche, llego a la casa, me recibe mi esposa. Viernes, jueves, cierto, había una serenata en los dormitorios que se hacen cada semestre. Me invitaron a ir a cantar, fui, canté, fuimos a unas empanadas, mi esposa y yo, y probaba las empanadas y le digo: estas empanadas no saben a nada. ¿Y tu horchata está buena? Está buena, me dijo, y yo la probé y nada. En ese momento en mi cabeza empezó la latencia: danger, danger, peligro, peligro. Dije: Señor, ¿será que tengo COVID? No quise decir nada, no le dije nada a ella. Llegó el viernes, hice una transmisión, prediqué para un canal y ella se fue a la iglesia. Yo llegué, sudaba y yo decía: algo no está bien. Para el día domingo yo no podía dar 2 pasos. El oxígeno no estaba a 18. Es que saben, cuando te ponían el contador de oxígeno, 18 era demasiado bajo. Tu oxigenación debería estar a 20, 21. Yo estaba a 18 y no quería decir nada porque mi amigo donde nosotros vivíamos había perdido a su padre y a su tío 2 semanas atrás por el COVID. Y yo llegaba de Estados Unidos con esto, dije: Señor, no permitas esto. Domingo fuimos con mi esposa a La Carlota, al hospital de la universidad, y desde que llegué me midieron y me dijo: no puedes entrar, estás muy mal. Literal, dar 2, 3 pasos me ahogaba. Tomar algo del piso era imposible. Cuando llegué, el médico me dijo: no tengo nada que hacer por ti. Si quieres que te atiendan, vete al Hospital General. Es ahí donde están tomando gente con COVID. Mi esposa lo escuchó, lo supo y entró una crisis en mi vida. Y me dijo: lo único que hay que hacer es, si puedes, si tienes dinero, cómprate un cilindro de oxígeno. Un cilindro de oxígeno que te duraba 3 o 4 días, costaba casi $2,000. Yo había estado predicando y en la cartera andaba eso. Y entonces saqué las cuentas y le dije a mi esposa: no voy a comprar ningún cilindro de nada, porque si Dios quiere y no voy a sobrevivir, ¿con qué te voy a dejar? Porque no tenemos nada. Pero y le dije: no, si el doctor está diciendo lo que está diciendo, no hay solución para mí, mi oxigenación está demasiado baja.
no te quiero dejar desamparada sin ni un peso para lo que venga. Y le tuve que confesar a mi amigo lo que estaba pasando, un estrés tremendo para el día lunes. Su bebé se había contaminado, su esposa se había contaminado. Y en mi mente había solo una cosa de misericordia. Le pedí al Señor: no permitas que ninguno de estas personas muera. Si alguien tiene que morir en esta casa, soy yo. Y la angustia del ser humano llega tanto así. Empezamos a tomar remedios de todo. Y yo le pedí al Señor que me diera ese privilegio de morir, porque no quería que alguien más muriera en casa. Amigos cercanos, un pastor que recién se casaba, joven, más joven que yo, más delgado que yo, más saludable que yo, murió. Vecinos murieron. De delante, detrás de la casa, de un costado, la muerte estaba real. Ya no es una historia lejana del otro continente, no tiene que ver con personas, está en tu casa, está contigo. Y solamente la misericordia de Dios podía y iba a hacer un milagro, porque a Él le placía. Recuerdo que el día martes yo le dije a mi esposa: amor, el dinero está aquí, allá, allá. Y me decía Liliana: ¿por qué me dices eso? ¿Porque te estás despidiendo o qué? Uno no sabía lo que iba a pasar. Y yo tenía que dejar seguro lo poco que podía dejarlo. Y le dije: es que yo no sé lo que pasaba. Dios estuvo conmigo ese miércoles, un miércoles donde yo no podía respirar absolutamente. Eran quizá 3 o 4 de la mañana. Hermanos, levantar mi cabeza era imposible. Estaba petrificado. Apenas sentía hilos de aire que entraban en mí. Mi esposa dormía con la cabeza de un lado, yo de la cabeza del otro, tratando de no afectar más. Recuerdo muy bien que le tomé su pie y la encomendé a Dios. Y le dije: Señor, encárgate de ella y ten piedad de mí. Pero hoy, si hoy me estás llamando a descansar, te entrego todo y te ruego que me perdones. No sé por qué le plació a Dios, pero hoy me tiene aquí con ustedes predicando. Yo no sé por qué a Dios le plació que tú sobrevivieras. ¿Te lo has preguntado? Lo único que sí puedo saber es que si hoy estamos aquí con vida, es porque Dios tiene un plan todavía en nosotros que no hemos terminado. La mujer siente que el flujo se seca. Instantáneo. Perfecto. Amén. Ella siente la sanidad. Otros no lo pueden ver. Los discípulos no lo pueden saber. Natanael no, Pedro no. Pero quien tiene fe, quien espera un milagro, sabe que su milagro está o está a punto de llegar. Amén. Hoy estoy hablándole a alguien aquí seguramente que en la necesidad de su vida quiero que tú sepas esa porción de fe que Dios te ha dado en el nombre suyo, el de Jesucristo. Ponlo en acción, porque tu milagro está a punto de llegar y su voluntad será hecha en ti en el nombre de Cristo Jesús. Entonces la mujer le dijo: yo te he tocado. El Señor la detiene y le dice esto por lo que ya te mencioné. No quería ella que pensara que por tocar un trapo, que por tocar un manto, que por tocar una madera, que por tocar un fierro, que por hacer esto, por correr, por caminar, por ofrecer. No, que supiera que era Cristo el dador de la vida, el que puede transformar al ser humano. Amén. Hermano querido, no es lo que tú diezmas, no es lo que tú ofrendas. Señor, es la misericordia de Jehová. Amén. Yo he estado en lugares, hermanos queridos, donde la gente hace filas y filas, gracias, filas y filas y filas para ver un pedazo, una astilla de la cruz de Cristo. Filas por horas para acariciar la astilla de la cruz de Cristo. Queridos amigos y hermanos,
Esto no es de astillas, no es de trapos, de sudarios, de imágenes. Esto es de la persona de Cristo. Amén. Es Jesús. Y el Señor le dice, mujer, vete. Y no peques más. Entonces, viendo a la mujer que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la que él había tocado. Versículo 48, por favor. ¿Qué dice? Hija, ten buen ánimo. ¿Qué cosa? Tu fe te ha. Ve en paz. Amén. Hoy el Señor quiere decirnos, tu fe te va a salvar. Si tienes una enfermedad, tu fe te va a salvar. Si tienes un pecado, tu fe en Cristo Jesús también te puede salvar. Jairo estaba ahí detenido mientras le llega rápidamente un mensajero. Si estuviera hoy, le hubiese llegado un mensaje de WhatsApp y le iba a decir, Jairo, no importunes más al maestro. Tu hija está muerta. No molestes más al maestro. Yo quiero decirte algo. Usted nunca molesta a Jesús. Amén. Tus necesidades nunca inoportunan a Jesús. Tus conflictos de pareja, tu matrimonio, nunca inoportunan a Jesús. Hace unos años en Nueva York, un hombre se me acercó, joven, quizá unos 28, 30 años, y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Sí, dígame, pero no quiero hablar con usted aquí. Una iglesia pequeña. Y me alejé un poco y había unas personas. Sí, cuéntame. No, me dice. Hay mucha gente todavía. Y nos fuimos al rincón de la iglesia y el hombre me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Yo no entendía, pero pensé que era algo grave, ¿no? Y el hombre me dijo, pastor, lo que le voy a decir quizá no me entienda, pero quiero pedirle algo. Ore por mí, por favor. ¿Pero qué te pasa? Ore por mí, pastor, porque estoy muy mal. ¿Pero qué sucede? Hace 2 días murió mi perro. Cuando ese hombre me dijo eso, miré su angustia y yo decía, ¿pero por qué me hiciste venir aquí? Por eso es que la gente no me entiende. No sé si a Dios le preocupa esto. Y yo lo miré, hermanos, con ternura, como creo que Jesús podría mirarlo. Y le dije, claro, vamos a orar por ti, por la tristeza de tu corazón. A Dios le importas más de lo que tú crees. Esa enfermedad, esa persona, esa abuela, esa tía enferma, llévala a los pies de Jesús. Jesús le dijo a Jairo, no hagas caso. Yo no sé qué había en el corazón de Jairo, pero este hombre creyó. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree y será salva. En la Biblia se utiliza este mismo término. Se puede alterar, poner uno para el otro, porque el Señor desea sanar tu vida y salvar tu vida. Amén. Quiero decirte algo, en los milagros que el Señor hará contigo, tienen un propósito. Escúchalo bien. Amén. Entiéndelo, Gerson Escobedo, porque cuando yo estaba en esa cama rogándole al Señor su misericordia, le prometí al Señor, permíteme seguir haciendo tu obra. Si voy a vivir, dame la fe, la fuerza, la economía para seguir yendo al África a predicar tu palabra. Ahí donde unos no van, yo quiero ir, Señor. Si tú tan solo me levantas. Y entonces yo entiendo algo, el Señor cumple sus promesas cuando sus promesas traen consigo un propósito. Amén.
Entiéndelo, y te lo quiero que lo guardes en tu corazón, porque hay milagros que van a pedir y vas a pedir y vas a pedir y no se van a dar, porque el Señor en su plan, en su voluntad no lo tiene marcado. Pero cuando hay un propósito, el Señor hará y aún levantará a los muertos para gloria suya, para gloria suya. Hay muchos muchachos, hay muchas hermanas, hay muchas familias, parejas que están muertas. Pero cuando Dios ha puesto un propósito en ese hogar, en esa familia, en esa pareja o en ti, el Señor te resucitará. El Señor de los milagros tiene ese poder, gloria a su nombre. Pero tan solo ten ánimo, cree y el Señor lo hará. Yo le dije, Señor, si lo haces, cumpliré tu propósito. Intento hacerlo. A veces la gente lo entiende, pero él sabe, la gente no entiende lo que yo pasé en esa cama y lo que yo le prometí al Señor y debo cumplirle. Hoy te digo una cosa, el Dios de los milagros está dispuesto a cambiar el flujo de tu vida. Amén. La palabra de Dios tú la conoces, la historia la conoces. Llega a Él y le dice a la niña, le dice, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Amén. ¿Cuántos les gustaría que el Señor hoy diga, levántate, levántate, vuelve a la vida? Yo quiero hacer 2 oraciones especiales esta noche.